Y en esta ocasión vamos a empezar dando las gracias a todos los que sí os habéis suscrito a nuestra newsletter, factorferroviario.substack.com, que sí dais al like, que comentáis y os habéis suscrito a nuestros canales de YouTube, de Spotify y demás redes sociales. Así que desde aquí, muchas gracias. Y ahora sí, bienvenidos un día más a Factor Ferroviario, podcast de trenes, señalización, tecnología ferroviaria y entrevistas a profesionales del sector. Bienvenidos a todos. Hoy el plato fuerte del capítulo lo trae Arturo Pérez, especialista en electrificación de corriente continua, que nos va a contar todos los detalles de un sistema de este tipo. Quedaros hasta el final. Marcha a la vista. Ponemos marcha a la vista a nuestra sección de noticias, donde ya nos está esperando Mercedes con más ganas que nunca para contarnos las noticias de esta semana. Hola Ángel, hola Laura. Pues si la semana pasada hablábamos sobre el proyecto de descarbonización de Renfe, esta semana seguimos con el mismo tema, porque justamente hace muy poco acaba de terminar un ensayo piloto de Renfe con Maersk y Cepsa, en el que han estado probando el uso de biocombustibles para el transporte ferroviario en líneas sin electrificar. Y no sé si recordáis que hace unos capítulos ya comentamos que Chiltern Railways en el Reino Unido había empezado a usar aceite vegetal hidrotratado, o por sus siglas en inglés HVO, para alimentar a locomotoras que operaban en líneas sin electrificar. Por recordar lo que es el aceite vegetal hidrotratado, el aceite vegetal hidrotratado se obtiene de residuos de grasas animales y aceite usado para cocinar. Y la ventaja es que permite que se reduzcan los gases de efecto invernadero en hasta un 90% en comparación con el diésel. Una gran ventaja del uso de este combustible es que puede usarse sin necesidad de modificar los motores. Y además es que fomenta la economía circular, ya que utiliza residuos que de otra forma terminarían en vertederos. Entonces, después de este inciso, recordando lo que es el aceite vegetal hidrotratado, volvemos a la noticia. Y es que este piloto que comentábamos de Cepsa, Maersk y Renfe se ha llevado a cabo durante más de 3 meses y durante estos 3 meses estas compañías han probado este combustible renovable en el trayecto Algeciras-Córdoba, en concreto dentro de la ruta Algeciras-Madrid, que no está totalmente electrificada. Y acaban de completar los primeros 100 trayectos, transportando más de 4.700 contenedores y evitando la emisión de cerca de 500 toneladas de CO2. Los resultados han sido muy satisfactorios, han demostrado el rendimiento óptimo de los motores y de hecho están haciendo que estas empresas, Renfe, Cepsa y Maersk, se planteen el seguir utilizando este biocombustible en este trayecto o incluso ampliarlo a otros trayectos sin electrificar. Y estos biocombustibles han sido producidos por Cepsa en su parque energético de La Rábida, en Huelva. Y Mercedes, ¿qué planes tiene Renfe respecto a sus trenes, aparte del que nos has comentado, para alcanzar los objetivos de descarbonización? Pues Renfe Mercancías tiene una estrategia corporativa con una fuerte apuesta por la descarbonización. De hecho, durante el pasado año, prácticamente el 80% del tráfico realizado por la compañía se ha efectuado usando locomotoras eléctricas con energía renovable. Y esta proporción se está viendo incrementada porque Renfe Mercancías ha puesto este año en servicio 12 nuevas locomotoras eléctricas para ancho ibérico y el pasado mes de marzo adjudicó el contrato de suministro de otras 12 locomotoras eléctricas de ancho internacional con opción de suministro de 6 locomotoras adicionales para las circulaciones de mercancías en el corredor mediterráneo y para operar en Francia. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. A vosotros. La Ferroescuela.
En la ferroescuela del capítulo de hoy seguimos profundizando en el RTMS y os recordamos que vimos un poco la definición y las ventajas del RTMS, repasamos su historia, vimos los principales actores, hemos visto también la organización en TSIs y distintos subsets y ahora, antes de empezar a analizar funcionalmente el RTMS, vamos a ver cuáles son los principales componentes tanto del equipo embarcado, que lo veremos hoy, y para el próximo día veremos los principales componentes de la vía. Empezamos por el equipo embarcado, como comentaba Ángel, y por el equipo principal, lo que se llama el EVC o la computadora vital europea. El equipo de a bordo de RTMS se refiere al componente y puede ser software, hardware o ambos, dentro del sistema de a bordo del tren. Este componente está diseñado para cumplir con los requisitos especificados en RTMS. El EVC es el cerebro central de los sistemas de a bordo. El EVC supervisa los movimientos del tren a partir de todas las entradas recibidas del equipo de vía, la odometría de a bordo, el conductor y otra información que también tiene almacenada. El EVC, además, a partir de esto, proporcionará salidas al conductor a través de la interfaz máquina del conductor, lo que se llama comúnmente como DMI, a otros sistemas también y funciones al tren a través de la unidad de interfaz del tren, que se llama TIU. Transmite además información de vuelta al equipo de vía RBC a través del GSMR. Y enganchando con el GSMR, otro componente del tren es la antena GSMR. Es la parte de comunicación radio de datos del subsistema de control y señalización de a bordo. Al final es el sistema de radio que satisface las necesidades de comunicación móvil de los ferrocarriles europeos, proporcionando una comunicación segura entre el equipo de a bordo de TCS y el equipo que está en la vía para dar el servicio de datos. De esta manera es como el EVC se comunica con el RBC. Otro de los componentes muy importantes del sistema de a bordo, del cual no nos acordamos cuando estamos en funcionamiento, pero sí nos acordamos si pasa algo y vamos a ver y a investigar qué es lo que ha pasado, es la unidad de registro jurídico o JRU por sus siglas en inglés. Esta proporciona las funciones de caja negra, es decir, que almacena los datos y las variables más importantes de los viajes del tren, permitiendo un análisis posterior. Esta JRU registra todos los mensajes y todos los telegramas enviados y recibidos por el tren, tanto esos mensajes como las interacciones del conductor con el propio DMI y además ciertos comandos que también ejecuta el propio EVC. A continuación vamos a hablar de la interfaz entre la máquina y el maquinista, que ya lo ha nombrado antes Laura, el DMI. DMI, como decimos, es el interfaz entre el conductor y el sistema ETCS. En la mayoría de los casos es un panel de pantalla táctil de cristal líquido, que contiene las funciones de control y de indicación y está ubicado en una posición principal dentro del escritorio, el pupitre del conductor. Este DMI permite al conductor ingresar datos al sistema ETCS y también visualizar ciertos datos de salida. Proporciona toda la información necesaria de RTMS, con la cual se puede determinar, por ejemplo, qué distancia tiene autorización para recorrer el tren, qué velocidad máxima no puede superar el tren, o cuál es el punto en el cual el conductor debe comenzar a frenar para evitar una intervención del equipo a bordo de RTMS, es decir, que el propio sistema empiece a aplicar frenos. El DMI, además, también ofrece los medios para que el conductor ingrese los datos necesarios en el sistema de a bordo. Muestra la velocidad real del tren, muestra la velocidad supervisada y los cambios ordenados por el equipo a lo largo de la vía RTMS, muestra información sobre la ruta que hay por delante, es el área de planificación, y alerta al conductor sobre los cambios en la supervisión, errores y otras advertencias, tanto visuales como auditivas, incluyendo incluso mensajes de texto. El siguiente sistema del que vamos a hablar es el sistema de odometría y básicamente es qué sistemas utiliza el equipo embarcado para poder ubicarse y saber a qué velocidad va. Este sistema normalmente está compuesto por tacómetros y por un radar y es el responsable, como decíamos, de calcular la distancia, la velocidad recorrida por el tren y la aceleración del propio tren. El sistema de odometría a bordo proporciona la información sobre velocidad y distancia recorrida también a los otros equipos de vía del sistema. El EVC
recibirá esta información de los tacómetros y del radar montado debajo del tren para calcular esa velocidad y la posición. El EVC también puede utilizar esa información para informar periódicamente de esta a los equipos de vía RTMS. En particular, el tacómetro ubicado en la locomotora trabaja con el radar Doppler para determinar la ubicación exacta de la locomotora. El radar Doppler utiliza el cambio percibido en la frecuencia de las ondas reflejadas en el suelo para calcular la distancia recorrida y la dirección del movimiento. Muy bien, a continuación vamos a hablar del lector de balizas, también es conocido como BTM. El BTM es un módulo dentro del equipo de a bordo del ETCS para la transmisión intermitente de vía a tren. Procesa señales recibidas de la antena de a bordo y recupera los mensajes de datos de una eurobaliza. El lector de balizas obviamente se instala debajo del tren y energiza la baliza a su paso, permitiendo que ésta transmita mensajes hacia el tren. Luego el lector de baliza recibe este mensaje y lo transmite internamente hacia el EVC. Ahora pasamos a hablar de la interfaz del tren con el resto del sistema, con el sistema RTBS, lo que llamamos comúnmente como TIU. Y es que esta es la unidad dentro del equipo de a bordo que hace de interfaz con el ETCS, entre el ETCS y el tren, para intercambiar información y emitir comandos al material rodante. El TIU es el medio mediante el cual el RTMS se conecta a los otros sistemas del tren, tales como los sistemas de frenado, y así se proporciona una interfaz para comandar el frenado de servicio y el frenado de emergencia, también para controlar la posición del controlador de dirección y si el escritorio de la cabina está abierto o cerrado. También se comunica con los sistemas de control de tracción, de manera que se proporciona una interfaz para comandar la desconexión de la potencia de tracción. Y por último, es la interfaz con los sistemas de control de funciones del tren. Por ejemplo, el RTMS es capaz de proporcionar información para el comando de elevar o bajar un pantógrafo en la vía. Vale, a continuación vamos a hablar de un componente que es bastante actual y está bastante de moda últimamente. Es el encargado de gestionar la integridad del tren. Es conocido como el TIMS. Al final, el objetivo del sistema de integridad del tren de a bordo es verificar autónomamente la completitud del tren mientras está en operación. Si la cola del tren avanza coherentemente con la cabeza del tren y la distancia entre la primera y la última pieza del material rodante permanece inalterada, significa que todo está funcionando correctamente. De lo contrario, el sistema de a bordo detectará la pérdida de integridad del tren y aplicará las acciones definidas informando al RBC. El sistema de monitoreo de integridad del tren también contribuirá a implementar el concepto de Hybrid Train Detection, la detección de tren híbrida utilizando integridad más ocupaciones en vía, o Moving Block. Todos estos términos ya los veremos más adelante. Esto al final será una ventaja significativa, no solo en términos de capacidad y de intervalos más cortos, sino también en términos de eliminación de infraestructura ferroviaria, lo cual reduce los costes de mantenimiento. Muy bien, y por último vamos con el sistema ATO o de conducción automática de tren. Vamos a dar una pequeña pincelada porque esto daría para muchos capítulos de Ferroescuela, pero como forma parte del subsistema de a bordo queríamos tocarlo ligeramente. Entonces, porque tengamos las nociones generales, el sistema ATO es el sistema que automatiza la operación del tren hasta el grado de automatización, ahora mismo según están las especificaciones de RTMS, hasta el grado de automatización 2. En el ATO, en GOA 2, inicia y detiene automáticamente el tren, con el ETCS proporcionando las funcionalidades de protección automática del tren y supervisa los movimientos del tren y los límites de velocidad que hay en la línea. Hay sistemas ATO tanto en la vía, la parte ATO Trackside, como a bordo, ATO-O. El ATO de la vía le enviará al ATO del equipo embarcado la información sobre los horarios de tren y si se cumplen las condiciones del ATO. Por ejemplo, la información de la ruta está disponible a bordo. Y el ATO de a bordo inicia y detiene el tren automáticamente. Bueno, espero que os vayáis familiarizando con estos términos porque los iremos utilizando a lo largo de todo este bloque analizando el RTMS.